con nuestro tercer programa Vivir Bien para aprender a mejorar nuestra calidad en mente, cuerpo y alma. ¿Cómo estamos, Sergi? Bien, fantástico, feliz aquí en nuestro nuevo día. Programa? Pero obvio, claro que sí. Muy feliz de estar aquí con todos ustedes y desde este instante ya pueden empezar a llamarnos y contactar con nosotros. Presten atención al siguiente vídeo, por favor. Envíanos tus casos a vivirbien@lared.cl o al WhatsApp +56 9 4 528 49 30. Además, podrán encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como Vivir Bien La Red y dejarnos sus consultas. Como siempre en nuestro programa presentamos el gran tema de hoy. Y el gran tema de hoy son las crisis de pánico. Porque a propósito de la primavera, 3 de cada 10 personas sufren de crisis de pánico, Sergi. Es un tremendo tema que muchas veces nos invalida. Tremendo, tremendo tema. Y pasamos y queríamos saber qué estaba sucediendo en la calle, cuánto sabían los telespectadores y las personas que hay en la calle acerca de las crisis de pánico. Vamos allá a verlo. Una crisis de pánico es si estamos hablando del estadio como de ansiedad. Por lo que he sabido, es algo como que se te aprisiona el pecho y tú crees que te vas a morir, tener un infarto, tener, qué sé yo. Desesperación, nerviosismo. No saber qué hacer, de sentir miedo, de sentir angustia. Tu corazón se aprieta, que hay peso sobre ti, que todo se para alrededor, problemas de escuchar. Te sientes súper mal, o sea... Es casi como si te mueres. Bueno, a mí me pasó un episodio. Me asaltaron. Yo he tenido varias desde que tengo 18 años. Y tuve que estar con psicólogo y psiquiatra. Y de ahí me tuve que ir de la pega porque no podía estar en el lugar que me habían asaltado. Paras de funcionar y tienes la impresión que todo va mal, que no puedes respirar, que la gente te está juzgando, tienes problemas de hablar, quieres desmayarte. Me ha pasado en varias etapas de mi vida, ¿sí? Calmándola. Trataría como de quizás calmar a la persona. Que mantenga la tranquilidad. Yo creo que lo más importante es no presionar a esta persona, pero hacerla saber que tú estás aquí. Ir ayudándola, calmándola, prestándole esa ayuda. No intentar solucionarlo, pero acompañar. Uy, ¿viste el video? ¿Sabes lo que me alegra? Que a pesar que las crisis de pánico son tan invalidantes, esta persona, el joven extranjero y varios francés más, parece que era. saben mucho de las crisis de pánico hoy día, o sea, de alguna manera se han ido informando, pero aún así pienso que la gente todavía no tiene la herramienta y no sabe muy bien, en general, lo que es una crisis de pánico, por eso que todavía esta sintomatología y esta enfermedad, que se casi llama enfermedad porque te invalida, sigue estando al pie del cañón. En boga, sí, es verdad, pero de todas maneras, como tú bien dices, el chico, el francés, estaba bastante bien enterado. Los demás se quedaban en síntomas así como muy por encima y merece la pena que empecemos a ahondar en esto porque es súper invalidante para las personas y hay que entregarles soluciones urgentes, hay que entregarles soluciones. Bueno, las crisis de pánico es un tremendo tema que a muchas personas les ha pasado y que están invalidadas y que uno los ve a través de los mails, en las consultas. Me imagino que a ti también te preguntan lo mismo, ¿qué es lo que son las crisis de pánico? Es una ansiedad, pero es una ansiedad en su máxima expresión. Me quiero explicar un poco porque es tremendamente importante escuchar esto. Cuando las personas están frente a una situación muy estresante, viviendo situaciones que son difíciles, como una separación, un duelo, un trabajo, una pérdida de trabajo, los hijos se van de la casa, etcétera, situaciones que son adversas, las personas empiezan por el exceso de estrés o angustia a no aguantar más, como que tuviéramos el vaso lleno de agua y de repente revienta. Rebalsa por todas partes. Exactamente. Y cuando se rebalsa, se activa en un momento, en cualquier lugar, en cualquier situación, a cualquier hora, no avisa, es como que de repente llega algo, así como yo siempre digo como un maremoto, y con un terremoto junto, ¿sí? Un terremoto también, con maremoto, literalmente. que lo pilla uno completamente desprevenido, incluso durmiendo. ¿Y qué es lo que pasa ahí y por qué nos asustamos? Porque se activan a través de todo lo que estoy explicando, todo este estrés, todas estas dificultades que hemos vivido en la vida diaria, se activa una serie de sintomatología que luego vamos a explicar con pizarrón, donde uno se siente tan mal,
que empieza a caer en un círculo vicioso porque esos síntomas que uno está experimentando siente tanto miedo que piensa que se va a morir. Oye, Alexandra, una cuestión para que lo entiendan en la casa, porque es súper importante. Incluso en la noche te puede agarrar un ataque de pánico, una crisis de pánico. Y durmiendo incluso, y durmiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quiero explicarlo porque yo también viví las crisis de pánico, por eso entiendo y quizás por eso, a lo mejor tal vez, quizás estudié psicología, porque las personas dicen, es que nadie me va a entender. ¿Qué es lo que pasa? Vienen estos síntomas y uno se asusta y cree que se está muriendo y finalmente termina en un centro asistencial donde normalmente a uno lo chequean completo y le pasan una pastilla sublingual o simplemente le inyectan un calmante para disminuir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos miedo. Generalmente nosotros el miedo es algo que necesitamos en nuestras vidas para poder sobrevivir, pero este es un miedo, diríamos que es miedo real, pero sería como un falso miedo porque no existe un objeto externo como un animal, un ladrón, una situación adversa, un maremoto, un terremoto, algo que nos esté gatillando esto y que nos prepare para la huida. En este caso, este miedo es un miedo interno. Falso miedo, un falso miedo. Sí, pero es miedo. Lo que pasa que el falso miedo... Que lo queremos saber. Sí, el falso miedo se llama falso miedo, pero no quiero dejar de explicar que sí tú tienes miedo y que sí estás sintiendo un miedo, pero cuando tú dices un falso miedo es porque no existe un objeto externo como un animal. Ese animal que nos quiere atropellar, sí, no existe. Perfecto. O el ladrón, o la situación adversa, no existe. Se llama falso miedo porque está dentro de nosotros, es a nivel interno y por eso que es importante que entiendan que no es el metro donde les dio, que no es en el cine, no es en un mall, no es en la calle, porque muchas personas están en este minuto invalidadas en sus casas a niveles extremos, porque la primera crisis de pánico les vino en su pieza, en algún lugar de la ciudad, etcétera, y creen, porque así fue, que es ese lugar el que les gatilla las crisis de pánico. Y les vuelvo a repetir, a propósito del falso miedo, no existe un objeto real en las crisis de pánico que me esté gatillando. La crisis de pánico es una situación completamente adversa y ahí quisiera explicarlo porque me sale mucho más fácil. Cuando yo tuve la primera crisis de pánico, lo voy a hacer corto, pero a lo mejor va a servir, estaba en pleno parto, era mi primer hijo, era una situación como de tanta felicidad, pero a la vez tanta responsabilidad porque dejaba de ser yo. Y que así fue, porque hasta el día de hoy y hasta que me muera van a ser mis hijos, luego mis nietos. En el parto mismo yo empecé a sentir una serie de sintomatologías adversas que me estaba muriendo, que sentía fatiga, que me moría, que me iba y pedí ayuda y el doctor, obviamente, el obstetra, estaba preocupado del parto. Y esto siguió permanentemente y recurrentemente. Y no sabía lo que era, incluso a los 15 o 20 días que estaba mi guagua nacida, me vine a la clínica y le dije al doctor que me dio de turno, médico internista, que me estaba volviendo loca, que yo creo que ustedes, muchas personas han sentido lo mismo, que realmente se están volviendo locas. No quería comer carne, no quería comer pollo porque me podía atragantar, había bajado de peso. ¿Hasta ese punto? Sí, sentía que me iba del cuerpo, ya tenía al niño 15 días y yo estaba muy flaca. Bueno, y el doctor la primera vez me explicó, lo que tú tienes son crisis de pánico. Y obviamente que me dio fármaco, no supe más que lo que era la crisis de pánico y por eso que yo creo que hoy día una de las cosas importantes, y por eso lo tenemos como gran tema, que las crisis de pánico están en nuestra cabeza por una serie de cosas que nos están pasando y que eso hace que sea real. La sintomatología se altera porque estamos producto de una situación tan adversa que no sabemos cómo enfrentarla y por eso hacemos toda esta sintomatología. Ahora, si nosotros logramos comprender que de verdad, se los digo porque yo hace 20 años que ya no tengo una crisis de pánico y lo pude hacer sola y sin ser psicóloga ni nada, porque aprendí a enfrentar esta sintomatología, porque me di cuenta que después de 2 años de crisis de pánico jamás llegué a la muerte, jamás me dio un infarto corazón y confié en mi cuerpo que realmente estaba sano porque me había hecho una serie de exámenes y básicamente era eso. Es que no te encuentran nada cuando lo curioso, no te encuentran nada, te haces análisis, te haces exámenes y no aparece nada, es tal y como lo defines tú. Yo no sabía que habías estado 2 años con crisis de pánico. Sí, por eso que es bueno que lo entiendan que la crisis de pánico es un pensamiento, o sea, después que uno tiene la primera crisis de pánico, viene miedo al miedo, entonces el miedo al miedo es lo que les lleva a estar expectante a que va a venir otra crisis de pánico. Quizás a lo mejor tal vez ustedes antes de la primera crisis de pánico no estaban tan atentos a lo que pasaba en su cuerpo. Lo que tenemos que pensar es que nuestro cuerpo está sano, es un cuerpo vivo y es un cuerpo que obviamente el corazón va a latir en situaciones
es por alguna u otra cosa, porque nos agitamos más, porque corrimos, porque tomamos algo que es excitante, una bebida excitante, o simplemente porque llegó, Sergi, un pensamiento, ¿cierto? Y un pensamiento negativo en un cuerpo vivo va a gatillar una emoción negativa y un síntoma. Y es ahí cuando la persona, al estar hiperalerta, lo que hace es significar que esa sintomatología, esa taquicardia, está frente a un infarto del corazón. De todas maneras, en el punto que has estado tocando del falso miedo, de que ubican las personas de no voy al metro porque en el metro fue donde me cogió, no cojo el vehículo porque allí fue donde tuve la primera taquicardia o el primer acelerón de corazón o un vaído. Entonces, es peculiar el tema, porque realmente hay que enfrentarlo, como dices tú, enfrentándolo y soltando lo que te está pasando. Hay una reacción fisiológica en el organismo, algo que está en tu mente lo aterriza fisiológicamente en el cuerpo. Y eso es como, lo has de aceptar porque tú no puedes ir en contra del cuerpo. O sea, lo que te estaba enviando el cuerpo en ese momento, el mensaje que te envía, es imposible que tú lo pares. De ahí está el gran secreto de soltar lo que te está ocurriendo, pero les vamos a enseñar obviamente cómo hacerlo, porque no es tan fácil, pero es fácil cuando uno ya lo sabe. Si no lo sabe, es complejo. Sí, bueno, podemos hablar de los síntomas para que la gente entienda, porque si hay más de 3 o 4 síntomas, tengo una pizarra preparada para que ustedes puedan entender y comprender que si tienen 3 o 4 más de estos síntomas, estarían frente a una crisis de pánico y entendiendo lo que hemos tratado de explicar, puedan comprender que es un falso miedo, o sea, el miedo está, pero es un falso miedo. Ya saben por qué vienen las crisis de pánico frente a situaciones adversas. Entonces, el que más invalida, Sergi, y el que es más fuerte, ¿cierto?, es la taquicardia. Es cuando el corazón se acelera de una manera extremada. Yo lo tuve. ¿Tú lo tuviste? La sudoración. Uno empieza como a tener una sudoración. Ahogo, como hay taquicardia, como uno se está ahogando, obviamente que uno siente que le falta el aire y que no puede respirar. Hay una sensación, y este hay que comprenderlo, y por eso que las personas creen que se están volviendo locas. Cuando viene la despersonalización y la desrealización. La despersonalización es cuando yo, que soy cualquier persona, me siento conmigo misma rara, como que no estoy dentro de mi cuerpo, como que estoy fuera de mi cuerpo. Me siento y me veo rara. Y la desrealización, que es parecido a la despersonalización, pero siento que en el mundo que estoy aquí afuera, todo lo que está externo también está de una manera distinta, de una manera rara, exactamente como está uno en la despersonalización. ¿Eso se puede deber a que hay una exageración de los sentidos en ese momento? Es una exageración de los sentidos que están exacerbados, pero además en la parte de acá, en la parte de los pensamientos, perfecto, uno se siente completamente mal ser y está como perdido, está tan agobiado que empieza a tener miedo de este cuerpo y miedo del mundo externo. Luego también, esto también puede producir, no necesariamente tiene que ser en este orden, puede que haya gente que no tenga despersonalización ni desrealización, el dolor de estómago. Y el dolor de estómago es tan fuerte, abdominal, que muchas veces termina en una colitis o con ganas de ir al baño también, hacer pipí. La fatiga, siente uno que se está como yendo, como que se va a desmayar, como que se va a caer, desplomar. Uno siente que tiene los músculos, se empiezan a sentir como mucho más blandos, como que no tienen fuerza. El hormigueo es en las manos y en las pies, y esto porque el sistema nervioso autónomo está preparado, está bombeando más sangre para que frente a un miedo real, que hay un objeto externo, nosotros podamos correr. Todo esto, todos estos síntomas muchas veces funcionan a favor para que nosotros podamos correr y salvar la vida frente a algo que esté persiguiendo. En este caso no hay nada que nos pueda perseguir. La debilidad muscular es lo que decía recién. Te entra la flojera. Sí, temblores. Los temblores, la sacudida de los temblores, empezamos a tiritar, empezamos a sentir frío y esta fatiga muscular. Todo esto muchas veces nos hace sentir que nos estamos muriendo, sobre todo esto. Si tú estás chequeado por un doctor, si ya has pasado por todo, que normalmente las personas van a un centro asistencial a ver lo que es la crisis de pánico, o sea, van porque creen que están en un infarto y ya está todo bien, deben confiar, y si tienen más de 2 o 3 de estos síntomas, tienen que confiar en su cuerpo y que estamos frente a una crisis de pánico que es producida por un estrés, por nuestros pensamientos negativos, que cuando hay un pensamiento negativo se activa una emoción negativa y luego viene un síntoma negativo y obviamente una conducta, la conducta habitativa, que no es subirme al metro, no es tomar la micro, etc. Ya tenemos a Alexandra en las redes que están que arden y tenemos el primer llamado de Soraya.
Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me llamo Soraya Hernández, estoy hablando de acá de Concepción. ¿Cuántos años tienes, Soraya? ¿De Concepción a todo? La edad, por favor. Tengo 42 y mi crisis de pánico comenzaron hace 4 años atrás. Hoy fue tremendo. Empecé con sudoración en las manos, temblores, entumecimiento en piernas, en brazos. Empecé con que se me aceleraba el corazón, un nudo en la garganta como que me ahogaba. Soraya, ahora que tú estás contando tu sintomatología, ¿en este minuto te estás sintiendo mal nuevamente? No, nada, gracias a Dios. Ah, ya. Sí, llevo un tratamiento médico. ¿Y estás con fármaco? Sí, estoy con fármaco ¿Se puede nombrar? No, no importa, me imagino que estás con antidepresivos y algunos sedantes, ¿cierto? Estoy con uno de ellos. ¿Y estás has hecho terapia? ¿Cómo te has ido sanando de todo hasta cuánto tiempo estuviste invalidada por la crisis de pánico? La verdad las cosas es que una vez me dio en casa y una en Concepción, en el centro. Tuve que llevar un carro, un taxi para poder llegar a casa. ¿Ya? Sentía que si me paraba me podía caer. No, súper mal. Soraya, una pregunta. Cuando te empezaron las crisis de pánico, ¿alrededor tuyo a nivel familiar había alguna perturbación, algún conflicto o esto vino así, pum, de la nada? Sí, correcto. Años atrás había llevado la enfermedad de mi madre, un cáncer terminal, y lo cual yo como trabajaba, era independiente, la cuidaba y yo trabajaba, o sea, tenía muy poco tiempo para descansar. Dormía mal, etcétera. Y llegó el momento en que llegó a acumular hasta que colapsé. ¿Cuánto y tiempo? Ahí fue cuando empecé. ¿Cuánto tiempo estuviste con las crisis de pánico? A principio seguidas. Al principio fueron 3 veces al mes, por 6 meses. Después empecé a tomar el medicamento, no nada, hasta que volvieron este año de nuevo. Y eso, o sea, fueron 3 años antes complicados y este año volvieron de nuevo, pero a lo lejos. Pero sí, de hecho, volví a ir a la clínica, me hice los exámenes correspondientes, un electrocardiograma, si era algo cardíaco, no era nada. Fui derivada a psicólogo me dijo que era porque tenía muchas cosas acumuladas en mi interior y que tenía que sacar toda esa basura interna que yo tenía. ¿Qué te hizo colapsar, Soraya? ¿Entendiste que era un colapso de alguna situación adversa que estabas viviendo o muchas situaciones que habías ido reprimiendo? En este caso, ¿qué te gatilló? Que iba reprimiéndome, que no tenía tiempo para llorar, no tenía tiempo para nada, o sea, fue eso, muchas cosas que tenía guardadas dentro. Lo primero que de nuestra parte deseamos que entiendas y comprendas es que es de lo más normal cuando se sufre un shock o un trauma, ya sea de muerte de un familiar o de personas cercanas a las cuales amamos, que ocurran estas cosas, ¿eh? O sea, ataques de pánico, de angustia, es súper normal, o sea, es un gran detonante. Hoy día, Soraya, tú estás tomando fármaco, estás con psicoterapia y estás con psiquiatra, ¿verdad? Mi pregunta es No, psiquiatra no, solamente psicólogo. Pero porque he podido enfrentarla sola. Por ejemplo, si me van a dar, me mentalizan otra cosa. Ya, pero los fármacos cada cierto tiempo vas al psiquiatra para que te lo recete, ¿cierto? Sí, estoy con uno que por ejemplo, comencé con la mitadita y ahora, o sea, se toman cuando uno cree cuando le va a venir. Lo que te quería preguntar es lo siguiente, entonces sigues con psicoterapia. Hoy día, que ya entiendes y comprendes que tienes que cambiar el pensamiento, ya has entendido que esto viene por una situación adversa, porque vas reprimiendo, o simplemente porque te guardas todo lo que te está pasando. Si te sacáramos los fármacos que te van quedando, ¿cómo te sentirías? ¿Podrías manejar una crisis de pánico? ¿Estás preparada? Sí, estoy preparada porque el medicamento ya lo he dejado de tomar, como comenzó ya lo he dejado de tomar, o sea, gracias a Dios ya no es como antes. ¿Te enseñaron técnicas de respiración y eso, que luego vamos a dar unos tips, sí? O sea, ya entonces tú comprendiste todo el círculo vicioso de lo que era la crisis de pánico.
Así es. De hecho, cuando uno le va a venir, uno tiene que mentalizarse en otra cosa, sacarse el pensamiento negativo. Bien. Que si estoy en la calle caminando que me puede pasar algo, no. ¿Entendiste que no eran los lugares, Soraya? Que no es el No, lugar. no eran los lugares. No eran los lugares. Muy bien, te queremos agradecer el llamado telefónico porque eso da mucha esperanza a las personas que están sufriendo crisis de pánico, que sí se puede salir con un buen tratamiento y confiando. Gracias, Soraya, por tu testimonio, Soraya. te agradecemos mucho. Y tenemos otro llamado de otra Soraya y de Concepción. Sí, saludos ahí, Concepción. Vamos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, mi nombre es Beatriz. Ah, Beatriz, me equivoqué. Yo decía demasiada coincidencia. Soraya de Concepción. ¿Cómo estás, Beatriz? Bien, aquí igual rico el programa porque empecé a verlo, es interesante, y comencé a verlo y igual súper genial, porque los temas han sido súper buenos. ¿Qué edad tienes, por favor? Tengo 43 cumpleaños. 43. Felicidades, un poquito atrasadas. Feliz cumpleaños. 24 horas solo 24 horas. ¿Casada, soltera? Soy casada, tengo un niño. Un niño. ¿Qué edad tiene tu hijo? 11 años, se llama Vicente. 11 años. ¿11 años? Mi hijo hace como 2 meses empezó a sufrir crisis de pánico. ¿Hace 2 meses? Sí, lo Sí. que pasa es que es un proceso con mi esposo mal de como separación, así como nuestra relación estuvo mal y él comenzó hace como 2 meses a presentar crisis de pánico, se ahogaba, decía que me muero, y nada, porque él es asmático crónico. ¿Y qué hiciste ahí, Entonces, Soraya? Soraya, ¿qué hiciste, Beatriz, ahí cuando empezó con los ahogos? Yo comencé a hablarlo porque pensé que era un tema de asma. Sí, y después de llevar a la pediatra de su vida. Y en este minuto... Estable y dice que era algo psicológico, así que lo derivamos a psicólogo, pero antes de que yo lo derivara, le dije fuerte la vida. Es normal. Entonces, yo comencé, todo sufro depresión hace 14 años. Igual yo sé controlar mi depresión, mi ánimo, mi estado. Entonces yo comencé a tomarle las manos a él y le dije, cierra tus ojos y empieza a imaginar un lugar del mundo. Bien. ¿De tú quieres estar? Sea una playa, un bosque, un parque. Y él me dijo, no sé, quiero estar en el bosque. Y cerramos los 2 ojos y yo le dije que él imaginar el bosque y que se relajara, respiramos, inhalar, exhalar. Muy bien. Y ahí como que la chiquilla empezó a bajar y después quedó dormido como a las 3 de la mañana. Beatriz, quédate ahí pendiente al televisor y te vamos a contestar mediante la cámara porque se escucha un poquito mal la llamada, pero ni te muevas que te vamos a responder todo lo que convenga y más. Un beso enorme, Beatriz. Gracias, Beatriz. Ahí vamos a desarrollar. Este es un caso bien especial, porque en general se ha comprobado que pueden haber casos, pero en general no se dan casos a tan temprana edad de crisis de pánico. Que es fuerte, 11 años. 11 años es muy temprana edad. Generalmente se empiezan a gatillar desde la adolescencia, 14, 15, 16 años hacia arriba. Pero sin embargo, el caso de Beatriz nos dice que viviendo una disfuncionalidad en ese hogar, que estaba en una situación adversa, se estaban separando los padres, a lo mejor había muchos desencuentros y obviamente el niño estaba muy estresado, puede tener una personalidad muy sensible, por eso que puede darse en niños, pero son casos más aislados, con un niño con una sensibilidad como él, lo estaba pasando tan mal, que era tanto el nivel de angustia que tenía, que obviamente se exacerbó esa angustia en su máxima expresión, haciendo una crisis de pánico. Pero no es usual, para que no se asusten, no es muy usual que a los 11 años tengan crisis de pánico, a no ser que el niño sea muy sensible o esté viviendo una situación traumática o muy extrema. Ahora, Beatriz, te quiero felicitar porque lo que tú estabas haciendo de llevarlo a través de la imaginación a un lugar seguro como la playa, un bosque, es el lugar que él va a encontrar en una situación adversa. Y por último, a través de la respiración, inhalando y exhalando, obviamente que va a ir encontrando el equilibrio de su cuerpo. Así que muy bien el caso. Súper bien. Trabajado. Muy Nosotros bien. podríamos... Tenemos un tuit de Lorena Godoy. Yo con 37 años la sufro, tirito entera, quiero salir corriendo, ganas de llorar y transpirar. Helado, es terrible. Pues sí que es terrible y conocemos cuál es la sensación, porque como decimos es todo un tema. Aquí hay que comprender que lo primero que has ubicado en el Twitter, en el tweet
porque quieres salir y arrancar corriendo. Es todo lo contrario. Permítete que eso te invada, saboréalo y disfrútalo. Así de sencillo, saboréalo y disfrútalo. Es decir, ven a mí, dame la taquicardia que me tengas que dar, experimenta esa sudoración, esos temblores, pero sí siempre desviando la atención. Recuerda siempre que es algo a nivel fisiológico. No puedes luchar en contra de lo que tu cuerpo está enviándote en ese momento, pero sí puedes llevar a cabo ciertas técnicas como la respiración consciente y el decir, yo estoy aquí, delante ante ti, taquicardia, ven más fuerte, y te darás cuenta de que si tú le hablas en este aspecto, no te va a dar tan fuerte, se va a ir desvaneciendo porque tomas el control de la situación. A propósito de la crisis de pánico, me gustaría ver un video que en el fondo está relacionado. Así que veamos un video con respecto a la crisis de pánico. You got this. I got the shaking. All you need, if anything goes wrong, just look to me. I'll be there. I got you. I'm gonna help. I'm gonna even walk with you. No. Keep it going. Yeah. You got it. Hi. Hi. What's your name? I'm Anna. Hi. Denning. How old are you, Anna? I'm 20 years old. And what do you do for a living? I don't have a job right now, but that has to do with my situation and stuff, so. What's your situation? I suffer from anxiety and depression disorder. So, about like 2 or 3 months ago, I was bedridden and I hadn't left my house in a couple months. When I was 14, I was diagnosed with an anxiety disorder. I suffered from a lot of panic attacks. I couldn't leave my house most days. I couldn't leave my room. I couldn't get out of bed. It felt like my mind had given up on me. I didn't see a future. I just didn't want to be here anymore. And you start to, question your ability as a parent. You can't do anything. You can't make it better. To see my little girl. With therapy, I became better. And then about 4 months ago is when it hit me the hardest it's ever hit me before. I felt so bad about myself. I didn't like who I was. I didn't know how to bring myself out of it. And we felt helpless. We didn't know which way to turn, and nothing was working. And music found her. being here today is incredible. I remember I couldn't step out of bed. I didn't want to face the world, and now I'm facing thousands of people. It's going to mean the world to me to see her out there and what it'll do for her. You know, personally, I also have an anxiety disorder. I suffer from OCD. People don't really know what it takes and how much suffering it is. For you to even show up today is so amazing. All these people? Yeah. There isn't anybody alive that at some time doesn't need help in coping. And the world is here for you, and I just want to hear what you have to offer us. So just play and pretend like you're alone in your room and nobody's watching. Thank you. Okay? Thank you. We love you.
Wow, Tremendo, tremendo caso, sí. Este es un caso que lo encuentro excepcional y que sirve mucho, porque aquí vemos toda la sintomatología que tuvo, la adversidad que tuvo que enfrentar, el encerrarse, pero además de eso, que pasa mucho, que la gente empieza a odiarse a sí misma por no poder controlar estos síntomas. Y lo primero que hay que hacer es como ser complaciente con uno mismo, ser amoroso con uno, porque esto no tiene que ver con los pensamientos. Este fue un tremendo ejemplo por dos razones. Primero, porque ella encuentra la manera de descentrarse, porque todo esto era producto de sus pensamientos, y encuentra algo que hacer, a propósito que tiene un don con la voz, de cantar, tocar la guitarra, y por eso se descentra y empieza a estar más atenta a lo que está haciendo. Sale de este pensamiento recurrente y permanente que muchas veces está cerca de ser una obsesión, de estar pendiente de la sintomatología de nuestro cuerpo. Así que lo que ella hizo está muy bien. Y en segunda instancia, imagínate exponerse a todo ese público con la valentía de poder hacer otra crisis de pánico. Ella antes de enfrenta al jurado y le explica lo que ella le sucedió, siente el cariño, que a veces cuando uno está con la crisis de pánico es re importante para las personas que están cerca de la persona que está sufriendo la crisis de pánico, que en vez de retarla, en vez de desentenderse, lo que más necesita un paciente apanicoso es que lo acunen, que lo acurruquen, que lo comprendan, que le hagan cariño y que lo acojan. Sufre crisis de pánico, está medicada, pero como le soy un aporte, una ayuda real. O sea, ¿cómo le soy yo a ella un aporte y una ayuda real? Perfecto. A propósito de eso, era lo que estábamos hablando. ¿Con qué? Con cariño. Amor, comprensión, con amor, comprensión. Nosotros vamos a hablar luego de unos tips para poder controlar las crisis de pánico desde uno, pero también para que cuando uno esté sufriendo una crisis de pánico, su hija en este caso, que está pasándolo tan mal, ¿qué puede hacer la persona que vive y convive con la persona que está sufriendo la crisis de pánico? Porque hay muchas cosas que se pueden hacer sin tener que recurrir a un centro asistencial, que muchas veces quisiera decirle algo, en los centros asistenciales no son bien recibidos los pacientes apanicosos, porque vienen tan asustados que en vez de resistir contención, finalmente, desgraciadamente, le inyectan un calmante, le meten la pastilla sublingual y los mandan para su casa. Pero la persona se va con una sensación de que cuando se va el efecto, vuelve ese miedo, lo que decía anteriormente, a volver a este círculo vicioso, y por eso que es súper importante tener algunos tips a mano para poder controlar las crisis de pánico naturalmente. Porque... Alexandra, este tema está aprendiendo muchísimo y tenemos ya un llamado desde Ovalle. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Mónica. Hola, Mónica, un placer saludarte. ¿Cuántos años tienes? El gusto, 46 años. Y bueno, antes de empezar a contarles lo que me pasa a mí con la crisis de pánico, quiero felicitarlos por el programa. Me tienen pegada junto a la tele. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos felices. Sí, estamos felices con hacer este programa de servicio, así que muy contentos con esta oportunidad. Gracias. Sí. Cuéntanos tu caso. Bueno, a mí me pasó algo muy heavy porque yo me enfermé primero de la tiroides, un tumor en mi tiroides, me irradiaron y bueno, desapareció ese tumor, gracias a Dios. Pero después me dieron crisis de ansiedad, depresión, y después fue tanto y llegué a las crisis de pánico que fueron horribles, porque no podía dormir en la noche y de repente me mojaba entera en transpiración. O sea, se me adormecían partes de mis extremidades, o el muslo, o la parte baja de la rodilla, las manos me transpiraban, sentía miedo, no quería salir de la casa, andaba casi puro en vehículo, no caminaba porque me daba miedo como que algo me iba a pasar. Y era un pensamiento de muerte terrible, que algo grave me iba a pasar, o a la gente que yo quería. Y me faltaba la respiración. Ahora ¿cómo estás hoy día actualmente? ¿Sigues con los mismos síntomas? No, yo gracias a Dios estoy mejor, pero tiendo de repente a caer en esos mismos síntomas. Yo fui a un psicólogo y ahí me mandaron a un psiquiatra, porque el psiquiatra es el único que está autorizado para extender los fármacos, los medicamentos. Y fue un periodo muy difícil porque andaba como volada y como dormida.
Y en el trabajo un 7, se portaron súper bien conmigo. El jefe me dio mucha protección, me acogieron muy bien y mi familia también. Y fue de poco a poco caminando, teniendo más contacto con la naturaleza, los fines de semana ir a el río, el agua, hacer cosas didácticas. Me pegaba, porque estuve mucho tiempo pegada, hasta que fui superando esos miedos. De repente caigo y digo, me va a dar, porque yo misma lo siento, y esas cosas siempre pasan cuando estoy sometida a mucho estrés, muchas penas. Bueno, y todo esto me vino por la muerte de un tío abuelo, la primera muerte que yo veo, entonces fue terrible. ¿Qué quieres que nosotros te llevemos a ayudar? Porque tú estás tomando fármacos, pero además entiendes lo que te está pasando, pero lo que estoy entendiendo es que todavía no has podido superar bien las crisis. ¿Todavía te llegan a asustar? Sí, eso quiero, que ustedes me den unos tips para yo superando eso, porque hay veces que yo recaigo, porque la semana pasada nomás estuve como muy mal, así como ahogada, tiritona, y me da una cosa horrible en el estómago, que despierto en la mañana y me da una cosa así como que el tubo digestivo está loco. Ya, mira, te voy a proponer... Es muy terrible. Te voy a proponer algo. Tú ya pasaste por médico, ya entiendes que tu cuerpo está sano, estás tomando fármaco, te has hecho psicoterapia y sabes que tiene que ver con el pensamiento y con las situaciones adversas, ¿verdad? Sí, solamente te faltan unos tips. Aprovechando la ocasión, que lo íbamos a hablar más tarde, te vamos a dar algunos tips con Sergi. Quiero que pongas atención y ojalá que lo puedas internalizar. Sí, ojalá que lo puedas internalizar, y por último, si no, el programa que ya lo suben en la red y lo puedas volver a ver, porque estos tips que te vamos a dar son reales, y como ya tienes manejado un poco y entiendes y comprendes la enfermedad, ahora solamente te queda que usar tips que son mucho más caseros, que te van a servir a ti y a todas las personas que nos están viendo. Yo quisiera partir y decir que este cambucho o este cartucho de papel, me gustaría, Sergi, que tú te lo pusieras. Por favor. Y quiero explicar el por qué. Quiero que estas son cosas caseras y estas son cosas caseras, y en cualquier lugar ustedes pueden encontrar una bolsa así, y está muy comprobado que esto sí es efectivo. Les voy a explicar por qué. Sergi tiene un cambucho de papel en su boca, donde tiene tiene la boca y la nariz. Quiero que empiece a inhalar y a exhalar. Tranquilo, inhala y exhala como tú estás, porque la persona que está con crisis de pánico va a estar muy alterada. Mientras tú estás respirando, quiero explicar por qué es efectivo. Cuando nosotros estamos frente a una crisis de pánico, nos hiperventilamos. Y cuando estamos hiperventilados, el oxígeno en la sangre empieza a aumentar. Por lo tanto, ese aumento del oxígeno en la sangre nos permite que nosotros respiremos más rápido y la respiración la sintamos más corta. Eso nos va desesperando, y desde ahí viene la sensación de que no puedo respirar y me estoy ahogando. Cuando Sergi inhala, cuando Sergi está inhalando y exhalando, está respirando dióxido de carbono. El dióxido de carbono sigue inhalando y exhalando. Al exhalar y al inhalar, oiga, me estoy mareando. No, pero sigue, que eres mi modelo. Es que necesito dejarlo claro. El dióxido de carbono que está respirando Sergi, y que no sé, es imposible que se maree, eso es puro alaraco. Es porque bajan las revoluciones. Sí, el dióxido de carbono que él está respirando adentro del cartucho va a ser, Mónica, espero que me entiende, ese dióxido... Ya, ese dióxido de carbono que estaba respirando Sergi es lo único que te va a permitir volver a estabilizar la respiración, a que vuelva a su normalidad y el aparato respiratorio se aquiete. Ese es un tips muy bueno. Así que esto, si tú tienes en la cartera el cambucho de papel, te va a ayudar. Pero lo que necesito, y Sergi te va a dar una técnica de respiración, que si algún día, no solamente a ti, Mónica, sino que a cualquier otra persona, no lleva el cambucho de papel, no vayan a hacer una crisis de pánico ahora porque no llevan el cambucho de papel. Y para eso está la respiración que Sergi les va a enseñar. O sea, lo que te quiere transmitir Alexandra es que no dependas del cambucho, que es súper factible, y doy fe de que funciona. Yo cuando he dicho me mareo es porque bajan las revoluciones de inmediato. Con 3-4 respiraciones se nota de inmediato que estás ahí recibiendo una calma y una pausa a nivel del sistema nervioso. Pero
Si no tenemos el cambucho, también es muy factible que aprendas a respirar como corresponde, como debería respirar toda la humanidad. Cuando uno entra en contacto con la respiración, se está en el momento presente. Las crisis de pánico, aparte de los traumas que pueden suponer, que lo gatillan, etcétera, también es porque la mente se nos dispara constantemente, o está atascada en el pasado o pensando en el futuro, pero no en el aquí y en el ahora. Y cuando estamos en el aquí y en el ahora, es súper complejo que te entren estas crisis de pánico o ataques, por así decirlo, ¿sí? Entonces, la respiración es una gran aliada para estar en comunión con uno mismo y tomar presencia en este instante en el que estamos. ¿Cómo respiramos? Sencillo. Cuando entran las crisis de pánico es porque hay una alteración y se está respirando clavicularmente, o sea, es decir, por la parte superior. Nosotros lo que tenemos que hacer es tomar contacto y conciencia de una respiración abdominal, es decir, inhalamos en 2-3 segundos y sentimos cómo se va llenando el abdomen, lo empujas hacia afuera, lo puedes exagerar, no hay problema, ¿sí? Te puedes colocar las manos incluso para sentir esa respiración y al exhalar retraes el abdomen hacia adentro, como si lo empujases hacia la columna y hacia tu diafragma. Eso si lo haces pausado, ya sé que al principio es difícil, pero si empiezas a tomar contacto con la respiración, inhalas amplio y profundo en 3 segundos y exhalas en 3 segundos. ¿Lo estás comprendiendo? Sí, muy bien. Mónica, hay otro tip más aparte de la bolsa, del capucho papel, de la respiración que te enseñó Sergi, que también tiene que ver un poco con lo que decía, los pensamientos, el aquí y el ahora, que muchas veces ya sabemos que son nuestros pensamientos y que nos adelantamos al futuro, que nos va a venir otra crisis de pánico. Así es. La parte psicológica es re importante. Y cuando estemos en plena crisis de pánico, vuelve el aquí y el ahora. ¿Y cómo uno vuelve? Si estoy, por ejemplo, acá en este set y yo estuviera ahora en una crisis de pánico, entonces yo diría, ¿cuántas cámaras hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al contar las cámaras o colores rojos de algunos objetos rojos, diría 4 o 5. Inmediatamente mi mente se tiene que venir al aquí y a la hora, descentrarme de ese pensamiento de que me voy a morir y me voy, desvío la atención rápidamente y la pongo en el aquí y el ahora, en las cámaras, en los colores, en los números, en el entorno. Incluso a pensar qué es lo que comí ayer y antes de ayer, o contar los números. Todos estos tips, e incluso el vaso de agua, la botella de agua, sirve mucho también para las crisis de pánico, porque la gente se siente segura cuando toma agua fría y la calma. Pero siempre decimos lo mismo, no se hagan dependientes ni del cambucho de papel, ni de la botella de agua, ni de los fármacos, porque si el día de mañana no llevamos la botella de agua, no tenemos los fármacos en la cartera o no tenemos el cambucho de papel, vamos a hacer otra crisis de pánico. Ojalá que te hayan servido los tips que hemos dado hoy día. ¿Alguno de ellos lo ha usado? No, la verdad, o sea, sí, el agua solamente, pero lo del cambucho, lo de la respiración, no, el doctor me había dicho, pero así tan claro como lo dicen ustedes, no, así que se los agradezco de corazón porque no qué bueno que te haya servido. Qué bueno. Te damos las gracias. Muchas amigas están viendo el programa, así que muchas gracias porque nos están ayudando mucha gente. Los felicito y muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por el llamado. Gracias. Por el llamado. Con este llamado telefónico y con el caso Mónica vamos a terminar con las crisis de pánico. Ustedes quieren seguirse comunicando con nosotros a través de las redes sociales o llamados telefónicos, yo les voy a decir inmediatamente cómo hacerlo. Envíanos tus casos a vivirbien@lared.cl o al WhatsApp +56 9 4 528 49 30. Además, podrán encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram